Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Con don Joaquín Absalón Pastora podemos platicar, como él decía en otro podcast, mucho tiempo. Escuchamos en un podcast anterior sobre sus trabajos que realizó en la radiodifusión nicaragüense y que todavía sigue en el momento, sigue ligado a la noticia, muy actualizado. Pero en esta ocasión quiero que nos centremos porque nos decía anteriormente que uno de sus primeros libros fue precisamente leyendo poesía. Se llama Sueño en el Sol. Y fíjense que cuando usted hablamos la vez pasada, en el otro episodio que hicimos de podcast, don Joaquín Absalón Pastora, el tema de León a mí me llama la atención porque yo tengo varios amigos de León y me decían, Omar, fíjate que aquí en León había una esquina, no sé si era la esquina maldito, cómo le llamaban ustedes o la mesa, pero se reunían en las tardes, la mayoría de los intelectuales interesados en la lectura, a platicar las tardes, y todo eso tiene que ver con la gran cantidad de cultura que hay en la ciudad de León todavía. Quiero hacer uso del tiempo. Ajá. Y a propósito de los versos, leerte uno de los versos que yo he escrito y que yo declamaba, pues, ¿verdad? Y sigo declamando. No me lo lea como un poeta, léamelo como declamador también. Como un declamador. Exacto. Por ejemplo, tic-tac, tic-tac. Yo quisiera que el tiempo tuviera la forma de un pájaro, ser tangible para cazarlo con mis manos y meterlo en una jaula, para que no vuele, pero el tiempo sigue volando. Tic-tac, tic-tac, con ritmo de mariposa, entre la monotonía oscura de las sombras y la felicidad clara de las luces. Tic-tac, tic-tac, luces y sombras, y detenerse, la cadencia es la mudez de la muerte. Ese fue uno de sus primeros. Eso, no, este es uno de los últimos del último. Ajá. Que yo he hecho ese y no que todavía no he publicado. Ese no era publicado. Pero esto te lo tengo como un ejemplo, ¿verdad? Okay. Porque publicar ahora libros es difícil. Es muy difícil, exacto. es muy costoso. ¿Usted ha publicado cuántos libros? 8 libros. 8 libros. Que son los que tengo. Cuénteme de algunos, pues entonces no sé si lo tomamos al azar. Le voy a enseñar a ver qué me dice de este libro. Bueno, esta es una historia que yo hice de el señor Luis Raúl Serna, que era un ejemplo de trabajo y un hombre que dejó verdaderos datos positivos sobre la relación entre el trabajador. Pedro Joaquín Chamorro precisamente lo consagraba a él, era en esos tiempos un opositor duro, vertical, pero al mismo tiempo un tipo que se entendió muy bien con la imparcialidad, con la objetividad, con el abandono del servilismo en los terrenos políticos. Este es un libro sobre él, pero que cuenta una parte de la historia nicaragüense. Al otro lado del planeta, ¿de qué se trata? Al otro lado del planeta es un viaje que yo realicé en Corea. Yo estuve en Corea del Norte más o menos unos 2 meses. Ah, sí. Entonces, yo llegué ahí para asistir a una conferencia que en ese tiempo daba el entonces viviente Kim Il-sung, el abuelo de los Kim. Exactamente. Entonces, yo llegué, digamos, a un seminario, pero el traductor me dijo, vea, usted tiene, me dice, materia, para escribir un libro sobre Corea. Yo con el mayor gusto, le digo yo. Exacto. Pero vamos a darle tiempo para que usted lo escriba. Y entonces me tuvo como 2 meses más o menos al otro lado del planeta. Sobre Camilo Zapata, pues escribí la biografía. La biografía de don Camilo. De Camilo Zapata, que fue mi gran amigo también. Sí. Camilo Zapata, Vida y Canto. Entonces yo lo tuve, podría hablar tanto de Camilo Zapata, ¿verdad? Una gran persona, ¿verdad? Un gran señor, persona, muy educado, respetuoso. Un gran artista. Incluso fíjese que el otro día miré una entrevista de Wilmer López, que yo creo que es el único que tenemos que le sigue a la cultura. Y él de manera tan modesta le decía, ¿y usted qué quiere decir en esa canción? Porque él le metía picardía, pero no es como ahora, que el doble sentido es bien abierto. Y él decía, no, hay que la gente lo interprete, decía don Camilo Zapata. Otro de los libros, por ejemplo, es Encuentro con los clásicos. Yo tuve siempre una gran devoción por los clásicos, pero por los verdaderos clásicos, ¿verdad? Tipo Juan Sebastián Bach, Luis van Beethoven, Franz Schubert, Amadeus Mozart, etcétera, y sobre ellos escribo sobre la palabra y sobre la música en ellos, pues que ha prevalecido a través del tiempo y que es verdaderamente inmortal. Desgraciadamente ya
tal vez por los fenómenos que ocurren en los tiempos modernos, ya no se escucha con mucha frecuencia a compositores de esa talla. Exacto, y lástima también que se perdió la radio, que era solo para eso, la huehuense, que no pudo la Belén mantenerla. Sí. De don Salvador Cardenal, exacto. Que fue un protagonista verdaderamente de la difusión cultural de los clásicos. Pero como usted dice, los clásicos no van a pasar de moda. Se llamaba Radio Huehuense. Radio Huehuense. Los clásicos son eso, como usted dice. Son eso. Que ha palidecido un poquito el entusiasmo por los clásicos como era antes. Pero fíjese que aún así la gente recurren a los clásicos. Muchas versiones son traídas de los clásicos. Y hay muchos arreglos que están basados en los clásicos. ¿Cuántos años tenía usted ahí? Estaba, mira, jovencito ahí. Sí. Bueno, esto fue bastante tiempo ya, ¿verdad? Este otro libro, Por dos caminos. Por dos caminos es el testimonio de la infancia y la paternidad de Rubén Darío. Y al mismo tiempo, en el otro camino, porque es por dos caminos, recoge la memoria histórica del Partido Liberal Independiente. Pero del Partido Liberal Independiente, cuyo presidente era el recordado doctor Virgilio Godoy Reyes, que en paz descanse también. Sí. En esa época escribí toda esta memoria histórica en la cual yo participé como miembro activo del Partido Liberal Independiente en esa época. Imagínese. Y va a rememorar un poco lo que hablamos en el podcast anterior, Medio Siglo de Radio. Medio Siglo de Radio es el segundo libro que yo escribí después de Sueño en Sol, que es el libro de poemas. Ahí está toda la historia, me imagino. Toda la historia, es un compendio. Las radionovelas, Emiliano Santa Cruz, Garandú, todo eso. Todo lo que está. Profesor Julio César Sandoval. Difusión, en la cual destaca indudablemente la Catedral del Arte, la decana de la radiodifusión en Nicaragua, que es Radio Mundial. Prácticamente en estos perfiles de medio siglo están recogidos verdaderos valores, como José Dip McConnell, por ejemplo, que fue una de las grandes artistas eran eso, ¿verdad? En esa época, indudablemente, y quien fue el protagonista de la novela El Derecho de Nacer, que tanta repercusión tuvo en Nicaragua. Yo me encargué incluso por disposiciones, digamos, de don Julio César Sandoval, que era el director de la radio, de narrar El Derecho de Nacer en aquella época en que se oía como que fuera un eco por todo el territorio. A eso que me quería referir. Yo el primer contacto que tuve con la radio fue con mi abuela. Que mi abuela, uno niño no podía tocar la radio, el aparato, pues ahora no, ahora el chaval te agarra el control remoto y vos lo andas buscando. Pero en ese tiempo había un radito pequeño y mi abuela escuchaba todas esas novelas. Y así fue como a mí me llamó la atención la radio, ya ves que estuve terminando en la radio. Y me decía, ¿cómo en esa cajita salen voces? ¿Cómo en esa cosa te dicen tanto? Imagínese, y usted le tocó entonces el de ubicar al oyente, qué era lo que estaban haciendo los personajes, dónde estaban, si estaban en una casa, si estaban en un río, si estaban en la calle. Eso es lo que hace el narrador, ubicar al oyente. El narrador. Y el narrador también tiene que tener un temperamento interpretativo. No solamente leer y ser buen lector y ser un excelente lector. Yo creo que el narrador está obligado a cumplir requisitos que son muy difíciles de cumplir en el ámbito del arte radiofónico. Así es. Vamos a cerrar con Crónica íntima de un secuestro, que está en la historia contemporánea nuestra de Nicaragua. Es la famosa historia de un comando que llegó a secuestrar a los miembros de la UNO, que en ese tiempo estaban ahí, y como yo fui uno de los secuestrados, digamos, en esa época, entonces de viva voz y, digamos, en las entrañas pues de la realidad de los hechos, que fueron, por cierto, muy sufrientes, fueron tristes. ¿Cuántos fueron los secuestrados al fin? Porque no se terminaba de contar. No podría decir, porque con más de 35, es bastante difícil. Ahí estaba el doctor Virgilio Godoy. Ahí estaba el doctor Virgilio Godoy, que en ese tiempo ocupaba la posición de vicepresidente de la República. Doña Miriam Argüello. Arguello estaba ahí también. Alfredo César, Humberto Castilla, don Luis Sánchez Sancho. Exactamente, todos ellos estaban ahí. Y yo cuento aquí también la historia de Crónica íntima de un secuestro, cuando 3 de los secuestrados salieron en calzoncillo. Entre ellos Alfredo César, don Luis Sánchez Sancho y Humberto Castilla. Sí, no, aquí hemos pasado cosas tremendas, don Joaquín. Todo lo hemos vivido y todo lo hemos sentido. Y lo hemos sentido, ¿verdad? Exactamente. Esta es la historia de Nicaragua. Esa es la historia, una historia personalmente
fue concebida y vivida por el autor. No es que me lo contaron. No se lo contaron. Es que yo lo viví, es que yo lo vi, es que lo sufrí. Exacto. No es una cuestión de ficción. No. Es historia de Nicaragua. Absolutamente real. Eso fue en 1993, creo yo, ¿verdad? Un septiembre. Más o menos, correcto. Más o menos. Y fueron como 8 días que terminaron con un helicóptero allá en las montañas adelante de Estelí y un operativo impresionante en el que Antonio Lacayo, Daniel Ortega, doña Vilma Núñez de Escorcia fueron negociadores con esta situación tan terrible que se estaba viviendo en nuestro país en la década de los 90. Así es, en la época de los 90. Todo esto, si no fuera por la lectura y por el conocimiento, no lo estaríamos platicando ni quedaría para siempre. Así es. Por eso es tan importante la lectura. Muy bueno, sí, es un instrumento de indudable uso, pero tenemos que lamentar que está decayendo un poco la costumbre de leer. Hay que leer y propiciar más y patrocinar más el proyectos ánimo como este de la lectura con proyectos como el que estás anunciando en este momento, los cuales yo aplaudo porque eso va en favor del autor de la obra y en favor de los lectores. Exacto, y de la cultura en general. Ya para cerrar, ¿cómo ve usted esa transición de que sí es cierto, pues tenemos poca lectura y hay un montón de aparatos en la mano que el niño, la niña, el adolescente, el adulto puede consultar cualquiera? Antes, hace muchos años, uno tenía que ir a la biblioteca física a buscar la enciclopedia británica, el diccionario o cualquier libro de nuestros abuelos o nuestros padres. Ahora lo tenemos en la palma de la mano. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Incentivar a esas personas con esos aparatitos para que lean más. Bueno, yo creo que es importante incentivarlos, porque desde luego la tecnología no puede tampoco estar divorciada, pues digamos, del ánimo manual y encantador de la lectura, porque la diferencia está en que el libro uno lo puede manosear, lo puede perfectamente darle la rayar vuelta a la página, puede rayarlo, etcétera. Pero eso no ocurre, digamos, en con lo digital. digital. El cariñito es que se le pierde en lo digital, ¿verdad? Cariño, exactamente, sí. ¿Y qué autores admira usted actuales en nuestro país? Siguen escribiendo gente muy buena. Don Sergio Ramírez continúa haciéndolo. ¿Cómo no? Yo creo que es uno de los principales, ¿verdad? De los elementos principales que tenemos aquí en Nicaragua. Claro que sí, no cabe la menor duda. Aunque usted le tocó en una época muy buena, Pablo Antonio Cuadra, toda esa gente. Cuadra es un excelente ejemplo. Es que podrían ser casos, ¿verdad?, muy numerosos de tantos buenos escritores que nosotros hemos tenido. Decíamos, habría que hacer un recuento muy especial. Para no dejar a nadie fuera. Uno de ellos, para no dejar a nadie afuera, que sería lo injusto. Sí, pero qué bonito que usted lo inspiró Rubén Darío y allá en León, siendo chavalo. Exactamente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le gustaría cerrar este programa, este podcast? Bueno, en primer lugar, aplaudir la actitud, la iniciativa de realizar este programa con este método penetrante de trascender internacionalmente y de no quedarse en el patio sumergido en la oscuridad local, sino que trascender, viajar, porque estar afuera y trascender, digamos, es tan importante que a Rubén Darío le dijeron que se fuera, que haga... Y tuvo que viajar físicamente en barco días y meses. Sí, exactamente. Ahora nosotros no. Para darse a conocer. Entonces, este es un método, un estilo muy apropiado para darse a conocer internacionalmente, y eso indudablemente yo lo apruebo y felicito el gesto para hacer este tipo de programas. Muchas gracias. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.